Buenos días y bienvenidos, bienvenidas. Muy bien. Ya hasta la semana pasada vimos lo que era definición, antecedentes históricos, una introducción sobre los símbolos y vimos las energías y cómo fluyen. También vimos cómo fluyen las energías, porque la gente acostumbra a hacer las cosas y muchas veces ni siquiera sabe cómo. Realmente usted para manejar un carro no necesita saber cómo trabaja el motor, cómo trabaja el radiador, qué papel juega el aceite, uno no necesita eso. Pero si lo sabe, es mucho mejor y más completo. De pronto en algún momento por ahí lo deja tirado y usted ya dice, ve, esto está... O antes de que se le vaya, usted empieza a oír un sonidito, una cosita y la otra, o que le falta fuerza, o que jala mucho, entonces ya usted puede decir, hombre, este está necesitando una revisión, o tal cosa está molestando. Me pasaba con la moto, yo empecé a sentir un sonidito atrás y ya sabía que eran las pastas de los frenos, ¿sí? Entonces, igual, lo mismo pasa pues como con todo esto. Entonces, como esta es una escuela que tiene raíces, pues vamos ahí. Vamos a atacar un tema que algunos que ya han pasado por esta escuela, pues nos han escuchado. Sobre esos temas también hay mucha desinformación. Y es, como acabamos de ver la energía, también vimos cómo podemos usar las runas. Entonces es bueno saber el cuento de los chakras. Entonces no va a ser muy largo, pero sí vamos a tocar un tema pues ahí. Es importante que nosotros entonces sepamos, porque las runas son un libro de sabiduría, un libro de conocimiento, más que oráculo, más que cualquier otra cosa. De pronto algunos ya me han oído esta introducción, pero vale la pena pues como repetirlo para los que son nuevos. Y lo primero que necesitamos saber, como es un libro de sabiduría, es quiénes somos nosotros y cómo está constituido eso, para ver cómo es que eso influye sobre nosotros, porque como magos, como viking magos o viking runas, nosotros debemos saber, pues puede que en algún momento la energía la estamos obstruyendo nosotros. Entonces vamos a partir de qué somos nosotros. Nosotros somos una estructura multidimensional. Cada vez la ciencia se ha ido acercando con la psicología, con la medicina. La primera parte que nos constituye es el cuerpo físico, que se ubica en la tercera dimensión. Sabemos que el universo es multidimensional. De hecho, los científicos hablan hasta de 11 y 20 dimensiones. Por lo que hemos estudiado en las tradiciones esotéricas, el universo no tiene sino 7 dimensiones. Lo que confunden los científicos es una opinión personal. Pienso yo es que confunden los planos con las dimensiones. Porque las dimensiones tienen planos. Se los explico de otra forma. Ustedes ven un edificio de 7 pisos y entran a un piso cualquiera y el piso se divide y se subdivide en oficinas y en... Sí. Lo mismo pasa, entonces las dimensiones, como para que nos entendamos más o menos cómo es el cuento. Yo pienso que los científicos cuando hablan de la dimensión 11, de la 20, o pueden ser que han llegado más de donde hemos llegado las tradiciones esotéricas, pero hasta donde tengo entendido solo hay 7 dimensiones. Y al humano, que es más que el cuerpo, le corresponde pues cada una parte. Entonces, en la tercera dimensión nos ubicamos con el cuerpo físico. El cuerpo físico tiene un fondo vital, que es el cuerpo vital o campo bioenergético humano, que ya lo trabaja pues los bioenergéticos, que es el soporte pues, energético del cuerpo. De ese no hablamos porque no tiene mucho, pues, ya es como lo que más nos hemos fundamentado.
La segunda parte que nos constituye es lo que la ciencia llama la psique o lo que la religión llama el alma. Sí. La psique o el alma se ubica entre la cuarta y la quinta dimensión. Y eso es muy complejo. Pero la cabeza del iceberg, lo más cercano a nosotros, son tres tipos de energía: la energía del pensamiento, la energía del sentimiento y la energía de la voluntad. Sí. Entre el cuerpo físico y la psique o el alma hay un puente de conexión que las antiguas tradiciones llamaron el puente de Antacarana o el cordón de plata. La diferencia entre una persona que duerme o el que está muerto es que es como una especie de cordón umbilical pero energético. ¿Sí? La diferencia está en que en el muerto lo corta. En el vivo, cuando usted está durmiendo, entonces él se alarga. No hay ningún peligro después como con eso. Este puente comunica entre el alma o la psique y el cuerpo. De hecho, toda conexión con los mundos energéticos y con los otros mundos es a través del puente Antacarana. Por ejemplo, una persona muerta le cortan el cordón. La tarea de los ángeles de la muerte es cortar con la guadaña ese cordón. Y la tarea de los ángeles de la vida, porque igual hay ángeles de la vida, sí, se lo unen en el momento en que el niño hace su primera inhalación. Los ángeles de la vida conectan ese cuerpo que acabó de nacer, porque hasta que nace todavía es parte de la madre. Ya pues hay todo un cuento ahí pues más complicadito, no hablar ahorita de eso, porque dicen que entonces si abortás, si no hay otra alma, bueno, un paseo ahí pues moral y ético. Sí, pero realmente, hasta donde tengo entendido, los ángeles de la vida conectan en el momento de la primera inhalación y los ángeles de la muerte desconectan con la última exhalación. Sí, bueno. Esto es nada más introductorio, como para que tengamos una idea y dónde entran los chakras, porque los chakras están directamente asociados con el trabajo mágico rúnico, debido al manejo energético, porque la magia consiste en manejar la energía a conciencia y a voluntad. ¿Sí? El tercer elemento que nos constituye es lo que la filosofía conoció como el ser, lo que las tradiciones espiritualistas llamaron espíritu, o lo que la religión llamó Dios, que en el fondo es una energía de alta frecuencia vibratoria, la razón de ser de nuestra existencia. Esta se mueve entre la sexta y la séptima dimensión. Igualmente, entre la psique y el espíritu hay otro cordón más fino, más calidoso, que es conocido como el hilo de oro de la divinidad. Entonces, para que entendamos más o menos qué es todo esto con nosotros, esto es comparable a un computador, porque todo lo que nos inventamos hoy en día es una réplica de lo que tenemos adentro. A medida que lo perdemos adentro, lo compensamos adentro. Y a veces lo exteriorizamos, aunque no lo hayamos perdido, para poderlo ver más adelante adentro. Entonces, ¿qué? Un computador. Computador es... Nosotros vemos que tiene una parte física que es el hardware, sí, el cuerpo físico. Pero hay unas cosas adentro que por más que las destapemos, desmembremos, no las vamos a encontrar. Usted no encuentra los programas, sino es a través de su resultado en el escritorio, en la pantalla, no más. Pero usted entra por dentro, no lo ve. Lo mismo pasa con la psique. O sea, un científico se va a buscar un pensamiento, un sentimiento y no lo encuentra. Va a encontrar la energía vital, no la encuentra. ¿Sí? El kundalini no la va a ver, por más que desmembrene físicamente, porque eso no es de este nivel. ¿Sí? Entonces, la parte física del computador es el hardware. ¿Cuál es la razón de ser del computador?
el software. Yo compro un computador porque necesito un programa específico. Hay una razón de ser que la mayoría no la conocemos, nuestro propósito. El propósito que creamos nosotros y el propósito que creó Dios en nosotros. ¿Sí? Pero entre el mundo de afuera y el mundo de adentro se necesita un sistema que haga el enlace. En los computadores se le conoce como el sistema operativo. Primero solo lo manejaban expertos. ¿Se acuerdan cuando empezaron a salir los primeros computadores? Eso, solo un experto en sistemas era capaz de hacer pues como el manejo de una maquinita de estas. Lo mismo pasó con el conocimiento y la sabiduría. Hace mucho tiempo solo lo manejaban grandes expertos en astrología, en metafísica, ¿sí? Ya no, ya llegó el momento, así como adentro afuera y así como afuera adentro, ya llegó el momento donde cualquier persona, hasta un niñito, maneja eso. ¿Por qué? Porque el sistema operativo, el trabajo se hizo en el alma. ¿Sí? Aquí. Bueno, resulta, ¿dónde entra esto? Para poder hacer, o sea, si nosotros, es que ni siquiera un animal, porque un animal ya se ha demostrado que tiene un circuito energético, y que un animal también tiene su tipo de alma, no tan compleja como el humano, pero también lo tiene. O sea, que ni un animal es meramente física, ¿sí? Somos entidad energética. El enlace entre este mundo de adentro, la cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión, ¿sí? O sea, el sistema operativo más nuestro propósito, ¿sí? Se hace es a través de los chakras y lo que los chinos estudiaron como los meridianos. Esto es como una introducción para entender el cuento de los chakras. Si los meridianos se bloquean, los meridianos los estudiaron los chinos y los chakras los estudiaron los hindúes, ¿sí? Entonces, mire cómo es que para poder hacer un estudio del conocimiento completo del humano, es necesario ir a cada parte de la historia en el humano y en su geografía corporal. Muy bien. Entender los chakras es entendernos a nosotros mismos. Es el autoconocimiento. Y hablar de runas, como le digo, usted puede hacer las runas y hasta llegar a ser un experto y manipularla y no saber, como le digo, maneja el carro y no se preocupa por eso. O sea, el día que necesite una reparación se la lleva al mecánico y pare de contar. Sí. Pero un auténtico conocimiento pues de las runas implica más como conocimiento y sabiduría, implica pues el estudio de los chakras y de nosotros mismos. Los chakras es un tema ampliamente estudiado por el hinduismo, por los yogis de la India. ¿Se acuerdan cuando les dije que la humanidad, estudiar al humano es como estudiarnos a nosotros? Lo que tú eres ahora no es lo que eres ahora solamente. Parte de lo que eres o de lo que somos cada uno de nosotros, algo lo aprendimos a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años, una parte la aprendimos por la cabeza. Un día me di un totazo en la cabeza, otro día me corté la mano derecha, otro día lo aprendí por el pie izquierdo. Sé que hay una lección, cada parte. Dependiendo de la geografía corporal, lo mismo pasa con el humano. El humano es un tejido, sí, es un tejido del planeta, pero el humano es un ser, donde cada uno de nosotros somos células conectadas, y donde cada civilización en la historia es parte de la humanidad. Lo que le decía, una parte la aprendimos a través de los nórdicos en una época de la historia, otra parte la aprendimos a través de los chinos, otra vez a través de los chamanes y así sucesivamente. Ahora estamos aprendiendo la parte científica a través de los científicos a nivel global. Cuando se habla de la globalización, es la unificación de todo el conocimiento. Podríamos decir que es la gnostificación, o sea, volvernos gnósticos del conocimiento. Espero que me entiendan el símil que acabo de hacer. O sea, es cogerlo todo, es integrarlo todo. Los chakras son parte integral de nuestro cuerpo energético. Fuera del cuerpo físico, somos seres de luz a nivel espiritual. Y para hacer luz, ¿qué es lo que necesito para poder generar luz? Energía. O sea, que detrás de la luz o antes de la luz tiene que haber energía. Somos un cuerpo físico, somos un cuerpo energético para poder ser un ser de luz.
Somos un ser de luz y algún día solo seremos luz, conciencia. Hay una serie de películas que presentan, se llama Viaje a las Estrellas. No sé, algunos los viejitos nos tocó verla por la época de los 70. Pero después de esa serie, en esa no la he visto tanto porque yo soy un fanático de esa serie. Vino otra serie que se llama La Nueva Generación, sucedió en la historia en el 2400. Sí, pero ahí es como 90 años después. Y en esa serie ahí sí muestran cada rato seres de conciencia que dejan la materia, que se transforman y muestran muchas películas. Porque son cantidades, más de 50 capítulos por película, y muestran seres de luz y seres de conciencia, un momento que ya dejan de ser materia, y ese paso no les es fácil, son rechazados, son atacados ellos mismos, pero ya manejan mueven la materia, sí, y hacia allá vamos nosotros, algún día viviremos de la materia, pero por ahora apenas acabamos de salir del animal. Acabamos de 50.000 años, hizo que porque nos dieron una ayudita, no porque nos quisieran ayudar, sino porque nos querían esclavizar. Nos dieron la ayudita, pero vamos hacia allá. Pero adentro somos seres de luz. Y para eso tenemos un cuerpo energético. Ya algún día se estudiará en las escuelas. Como estudiamos las células, estudiaremos el cuerpo energético del humano. Ahí tenemos que tocar los chakras. Ahí tenemos que estudiar los chakras y los meridianos, entre otras cosas. La palabra chakra traduce literalmente disco o rueda, porque hay gente pues que hace todos esos símbolos que ustedes ven allá, excepto el pentagrama que está al frente, ahorita los pueden ver, ya se nos han deteriorado porque los tenemos hace muchos años, se nos deterioraron dos, son los chakras, sí, como lo vieron los hindúes, en un estado de iluminación y de conciencia, sí. Se llaman, traduce literalmente, disco o rueda. Hay una serie en televisión que se llama Sheena, la princesa guerrera, y es contemporánea a Hércules, el hijo de Zeus, el hijo de los dioses. Esos son arquetipos. Hay un dios y un héroe solar que es Hércules, y Sheena también, y ambos, tanto Hércules como Sheena, al comienzo eran perversos, malos, sí, y después se convierten pues como en los salvadores. Una de las herramientas que tiene Sheena, cosa que no la tiene Hércules, es un chakra. Y ustedes ven que anda aquí en la cintura, amarra un disco, y es un chakra, y no lo usa siempre, sí. Entonces mire que eso todo es un arquetipo del manejo. Llega un momento donde la parte femenina de nosotros, porque Sheena y Hércules son un arquetipo del alma humana y el alma divina, sí. Entonces hay un momento donde Sheena, y no siempre, de vez en cuando usa el chakra, sí. Es un arma pues que ella lo tiene, y el arma está asociado al alma. Lastimosamente realmente las armas eran herramientas de tipo espiritual. Coja el arco, coja la flecha, coja la espada, coja el escudo, todo, hasta una pistola. La pistola es un pene eyaculando, así de sencillo. Pues por eso me excomulgarían en cualquier parte, sí. Pero una pistola, desafortunadamente, es un arma mal creada. O sea, el hombre de tanto eyacular, porque usted ve que tiene su parte y realmente el arma, ¿y qué hace un arma? Genera un orden, pero realmente es matar. Diferente de las otras armas. Por ejemplo, cuando le entregaron la flecha a los indígenas, eso es una herramienta poderosa, ahí está integrado el yin y el yang, lo mismo la flecha sola como el arco y la flecha. Yo ya he descompuesto ese, pues es que dedicarme a hablarle de las armas me quedaría pues 2-3 horas. Solo estoy haciendo pues un bosquejo, lo he explicado mucho en los videoforos, de ahí pues la importancia de pronto de venir a videoforos. Sí, porque son las herramientas de los guerreros, pero fueron entregadas, por ejemplo, en un estado de meditación, el espíritu al chamán. Sí. En la flecha es el trabajo en la diana, el círculo y el punto. Sí, la diana, ese punto es el momento presente.
El arco sale del círculo y el círculo es el espíritu. Y tiene una parte frágil que es la que estira y la parte rígida que es lo que forma el arco. El yin y el yang integrado y el vacío. ¿Sí? Y así poder hablar del escudo, de la espada, de cada arma. Las armas son herramientas entregadas al humano en estado meditativo para conectar con el alma. De ahí la asociación arma y alma. Pero cuando el enemigo secreto se robó los misterios, se perdió lo espiritual, sí, quedó solo para matar y destruir. Y en muchos casos defenderse, porque es necesario. Usted ve, me tocó ver, por ejemplo, en el metro me tocó ver un peladito, eran por ahí de 16 años, eso se creía sin Dios y sin ley. Y ultrajaba a la gente, la maltrataba. Y una persona sana, hasta mayor de edad, le toca ir a Chico Palacio. Hasta que llegaron dos policías de esos del metro, eso en la estación Bello hace muchos años, y empezó a braviarlos y lo cogieron entre los dos y no podían, vinieron 4 y lo cogieron y casi que tallado lo metieron por allá, no sé, pero pone un orden. Cuando el hombre no entra en conciencia, entonces hay que usar la fuerza, ¿sí? Entonces las armas también pues sirven como para cumplir con eso. Los chakras son un disco energético tetradimensional que se encuentra sobre la columna y conectado con ella y con las glándulas endocrinas, las de secreción interna. Ahí se ve en este esquema, ve. Ellos no son físicos, son tetradimensionales. Tetra es 4 en la cuarta dimensión. O sea que si un científico busca un cadáver o no un cadáver, una persona viva, con un bisturí no lo encuentra. Pero el enlace se hace a través de la columna, que es el árbol de la vida, que conecta el mundo de abajo con el mundo de arriba, la materia con el cielo. ¿Sí? La columna. ¿Sí? Y a través de las glándulas endocrinas. Están íntimamente relacionadas. Y a través de las glándulas endocrinas con el sistema nervioso y la glándula. Y ese es el enlace. Y es a través de ellos que podemos conectar con todo eso que vimos pues ahora en la cuarta, quinta, sexta dimensión. Si no fuera por los chakras, nosotros no podríamos pensar, no podríamos sentir, y muchos otros niveles que están más allá no podríamos entrar a ellos. Los chakras son centros o subestaciones de energía que, aunque no son físicos en sí mismos, están relacionados con los aspectos físicos, emocionales, mentales, energéticos y espirituales. Porque el ser humano es más que eso. Eso que dicen que no creen sino en lo que ven, ya eso no pueden existir. Porque ¿cómo puede uno ver un pensamiento? No lo ve. La energía, todos vemos sus efectos, pero entonces ya se ha demostrado, la misma ciencia ha demostrado que hay muchas otras cosas más allá de lo meramente físico. Porque muchos dicen, yo no creo sino en lo que estos ojos han de ver, pero eso es pura ignorancia. Son los chakras los que conectan el cuerpo físico de la tercera dimensión con el alma o la psique de la cuarta y quinta dimensión. Entonces tenemos que conectan, son los chakras los que conectan el cuerpo físico de la tercera dimensión con la psique o el alma de la cuarta y quinta dimensión. Por eso quería pues como hacer esa introducción que hice ahora para tenerlo claro, porque si bien algunos me han escuchado eso y pueden no recordarlo, otros puede que no. Los chakras son puentes de conexión con otros niveles de nuestra existencia, que es el mundo mental y el mundo emocional, el mundo conscientivo y el mundo del espíritu. Es a través de los chakras. Y nosotros los bloqueamos, los deterioramos o los obstruimos. Y como son energéticos, a través de muchas cosas a nivel energético. Entonces, necesitamos nosotros mantener como Viking runas, porque usted puede que haga las runas,
y en un momento determinado anda bien estresado, una serie de disciplinas y actitudes que usted tiene, mantiene bloqueada no solo los chakras, sino los meridianos. Ustedes recuerden, para que a nosotros nos llegue esta energía aquí, normalmente hay un transformador por aquí cerquita, pero ese transformador es bajo, normalmente es de 220 o de 440 voltios, y nos lo transforma a 110 o 220, que es lo máximo que manejamos en una casa. Pero para que llegue aquí, ese transformador tuvo que recibir una alimentación desde una central, no de una central, desde una subestación. O sea, una estación baja, más pequeña, que normalmente las hay distribuidas en varios sectores. ¿Todos han visto alguna vez alguna subestación de energía? Cables, transformadores y todo. Ahí llegan 12, 14 mil voltios a un transformador, y ese lo transforma hasta llevarlo a esto, como para que conozcamos cómo se mueve la energía en la ciudad, porque es parecido como para entenderlo cómo se mueve en nosotros. Y para que llegue la energía a la subestación, y esas subestaciones son centros, que normalmente empresas públicas las encierra, que pone un celador, y que hay unas personas que están pendientes de que eso esté funcionando bien, ¿sí? Y hay una, por ejemplo, en Bello, hay otra en Itagüí, hay otra por allá en la América, y así sucesivamente. Lo mismo pasa con los chakras. Pero para que la energía llegue a la subestación, vienen cables de alta tensión, de mucha alta tensión, que vienen desde las centrales que están muy afuera. Entonces, que está Río Grande, que está el Peñol, y esos cables ya manejan esas torres grandes que ustedes ven. La energía no se ve, usted ve ahí una línea, pero acérquesele, ¿sí? Y ahí ya se manejan 110.000 o 120.000 voltios. Estamos hablando de cosas. Entonces así es, lo mismo. Entonces los chakras, comparado con todo ese esquema que mostramos, es las subestaciones. Y las líneas que hacen que la energía llegue hasta cada casa, cada empresa, y de cada empresa a cada aparato, que a la licuadora, que al motor, ¿sí? Entonces es los meridianos. Y usted bloquea con hábitos, con pautas de pensamiento, con pautas emocionales, va bloqueando, con traumas, va bloqueando tanto las subestaciones, que son los chakras, o los meridianos. Y si los bloquea, ¿qué pasa con la energía? De alguna manera. Entonces, usted puede hacer runas, usted puede transmutar, usted puede hacer muchas cosas, pero si tiene los circuitos y los meridianos con problemas, entonces, de ahí la importancia de uno mantener un cuerpo en óptimas condiciones, la correcta alimentación, la correcta respiración, trabajar la meditación, combatir el estrés de lo que más bloquea los meridianos. Entonces, no es suficiente con que usted aprenda la técnica, ¿se da cuenta? La importancia. ¿Qué te está diciendo? Que si quieres ser un viking un viking runa, un vikingo, un mago de las runas, tú tienes que estar pendiente de ese cuerpo, cuidarlo y adecuarlo. Entonces la meditación, el ejercicio físico, la limpieza, el ayuno, todo este tipo, para que la energía circule. Si no, algo le llega, pero no tanto. Entonces por eso mucha gente dice, hombre, ¿por qué es que yo hago las cosas y no me... ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Qué pasa por tu cuerpo? Los chakras son puentes de conexión entre otros niveles de nuestra existencia. No son. Y mire que la persona común y silvestre, común y corriente, de alguna manera sus chakras se manifiestan, de alguna manera. Pero es una persona que normalmente está desconectada de esa vida. ¿Cuál es la vida de una persona común y corriente? Ir a trabajar, tener sexo, placeres del mundo, entre ellos deporte y espectáculo, y ya. Comer, dormir y ya. Entonces mire que está desconectado. Se supone que al ir elevándonos nosotros nos debemos irnos conectando con eso. El celular existe. Para mi papá no existe un celular. Él lo ha visto. Mi mamá lo tiene. Mi mamá se mete al computador y yo la veo ahí, ¿qué? Jugando el solitario. Sí. Estás en internet, mujer. Sí, me la gozo.
Sí, ella muerta la risa ahí, pero para mi papá no existe. Entonces lo mismo pasa, para ciertas personas ya ese mundo no existe. Lo importante es que debemos irnos familiarizando con eso. Los chakras han sido simbolizados por la flor de loto. ¿Todos conocen lo que es la flor de loto? Los que no, los invito a que vayan. Ve, yo tengo una de cristal ahí en el cuarto, donde está el computador, es de cristal. En el Parque Norte, en el Jardín Botánico, hay una, pues son feitas en comparación a las que se conocen en India. Sí. Yo tengo este libro. de los chakras, si quieres comentarlo para que lo quede una llena de chakras. Este señor es bueno, pero lo que pasa es que esta visión de este señor es muy antigua. Sí. Entonces las visiones son un poco pues como antiguas a la época. Pero sobre información de chakras hay mucho. Usted está en internet, consigue todo lo que quiera. Sí, entonces la flor de loto representan los chakras. Entonces se dice que el primer chakra, todos son flores de loto. Uno es de 4, de 6, de 8 y hasta de 1000 pétalos. Sí, dicen que en India, me lo decía un profesor que estuvo allá, un profesor que tuve alguna vez en un curso de masaje ayurvédico, él nos decía que hay unas flores exóticas pues en fragancia y en colores, y que mientras más podrido es el ambiente donde nacen, entonces es un arquetipo, es más profunda. Este es un arquetipo pues como de la flor de loto. Sí, ella sale, y resulta que la flor de loto es un gran símbolo del desarrollo y de la evolución humana. Por eso representa los chakras, porque de la podredumbre de la materia, de la podredumbre de la ignorancia, debe salir del desarrollo de la evolución humana. Por eso se ha asociado a la flor de loto como con los chakras. Recuerden que es un desarrollo que el hombre tiene que hacer. El camino espiritual debe ser voluntario y consciente. Por eso a cada quien le va llegando. Hay cosas que es inevitable. Una niña, quiéralo o no, va a ser mujer. Quiéralo o no, va a menstruar en condiciones normales. Hay excepciones a la regla. Yo conocí 2 amigas que no menstruaban. Una que no menstruaba y la oí eran hermanas. Y la otra que solo menstruaba una vez cada año o así. Entonces, inevitablemente una niña va a ser mujer y va a menstruar. Eso no lo puede evitar. Pero ser madre es una opción, ¿sí ven? Es una opción, ella decide o no, pues entre comillas, porque puede decir, si se vuelve monja, si no le abre las piernas a nadie, mire que sí, ya que le abrió las piernas, ya de pronto no es tan opción, aunque ya hay métodos de que sea opción. Pero eso es lo que quiero decir, el desarrollo espiritual es una opción, no llega por así, como llega lo demás. Los chakras son la escalera energética por donde la energía de la vida que fue encarcelada en el coxis al dar vida al cuerpo puede subir nuevamente hasta la cabeza. Esa historia ya se las he contado, ¿cierto? Para que este cuerpo esté aquí, para que el cuerpo de vida, hay una energía, hay 2 energías, les hablé alguna vez. La energía de la vida, que es la que se trabaja en la terapia metamórfica, y la energía vital o energía pránica, ¿sí? Que es una da la vida y la otra mantiene la vida, sostiene la vida. La pránica da y sostiene y mantiene la vida, pero la energía de la vida es emanada desde el sol la recibió desde el Hunabku, el Hunabku la recibió del corazón de Dios, por ejemplo, de la isla eterna de luz. Es un cuento pues largo, solo conformámonos que desde el sol nos llega. Sí, llega y se siembra en la tierra. ¿Y se siembra en qué? Se siembra en las plantas, en los animales, en todos los seres. Sí. El humano, sí, la recoge, la come los alimentos, sí, y se deposita en las gónadas. Ahí están los óvulos y los testículos, sí. Y esa energía desde las gónadas, sembrada en las gónadas, sí,
el hombre y la mujer copulan, y al copular, esa energía está, vale recordarlo, está aquí, el óvulo y el esperma. Llega el óvulo, el esperma aquí entra y queda ahí, corta la cabecita. Y ya después de que fecundó el óvulo, esto se empieza a fraccionar, a crear un caos, un Big Bang. Sí. Y lo primero que le sale a la criatura es, se alarga y le sale la columna. ¿Qué hace? Esa energía que viene desde el sol, sí, viene aquí y tuvo que crear esto. Y esta es la columna y aquí empieza el cuerpo a crearse. Y aquí quedó encarcelada, es lo que llaman la energía Kundalini. Y ahí quedó. Si esto no sucediera, ese cuerpo no sale. Es necesario que esto pase. Que la energía venga y quede atrapada en lo más profundo, en el infierno. Sí. En nuestros propios infiernos, porque este es el infierno, abajo del animal. Sí. Ahí es. Y ahí quedó atrapada. ¿Cuál es la tarea? Que el hombre algún día retorne. Es el camino del retorno. Y el retornar hay unas escaleras que son los chakras. Y a medida que retorna Kundalini, entonces el cuerpo ya no se necesita. Esto es un gran misterio pues del camino y de la evolución espiritual. Eso nunca lo leí. Eso todo lo percibí a través de meditaciones y cosas y pude comprobar. Y lo pude comprobar afuera, porque es que eso está ahí. Entonces, ahí, los chakras se convierten en las escaleras para poder subir. Esa energía que quedó atrapada dándome vida. Si ve las trampas del creador, él mismo se convierte, va a dar vida y va y queda atrapada en la materia y ahí quedó. La tarea es que uno mismo decida algún día cómo retornarla. Y todo el cuento de todas las tradiciones de las religiones es cómo volver a retornar esa energía que fue necesaria que bajara para que la vida se expresara. El mismo Dios se atrapó en ella para que algún día uno decida, él como Dios decida volverla a subir. La subía a la cabeza y a la cabeza la dispara a la fuente. Ojalá me entienda, el que la cogió, la cogió. Porque es que comprender esas cosas implicaba unos 30 años de trabajo primero. Pero como estamos en la época de la nueva era, entonces ya se puede explicar así. Pero entender eso hace unos 20 o 30 años, eso no era posible. Pero eso es lo que acabo de decir, cómo quedó atrapada, cómo dio vida y cuál es la tarea y el papel que juegan los chakras. De hecho, los chakras se convierten, los chakras son como los orificios de la flauta interna que se trabaja en Tantra. Los chakras principales son 7 y comienzan en la base de la espina dorsal o la columna. Son 7 y comienzan aquí. Y continúan en sentido ascendente hasta la cabeza. Ahí los vemos. Son 7 principales. Ya pues hay un montón de gente, no sé hasta qué punto, que hablan de 22 chakras menores. Yo pienso que confunden, no son chakras, sino que confunden con vórtices. Vórtices son puntos de muchos nervios, que son los puntos de conexión con el sistema nervioso. Pero bueno, eso no es relevante. El ser humano es un puente entre el animal, que es el primer chakra, el sexo. Ahí está lo animal. Sí, abajo está lo infernal, en el coxis. Sí, que conecta directamente con lo inferior de abajo. Cuando vemos infernal, no es malo, es lo inferior. Pero ahí está todo lo más denso y oscuro que puede crearse. Sí. Y el animal que queda más arribita, que es el sexo. Entre el animal, que es el primer chakra del sexo, y lo divino, que es el séptimo chakra. El ser humano está entre Dios y el animal. Entre el primer chakra, el Muladhara, y el séptimo chakra, Sahasrara, hay 5 peldaños o chakras de la escalera espiritual. Ya vimos que esto es una escalera espiritual, sí, que va de lo inferior a lo superior. Y entre el primer chakra Muladhara y el último Sahasrara hay 5. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde se me perdió el otro? Y el 5, el de aquí el entre C. 1, 2, 3, 4 y 5.
correcto, de esa escalera. Podríamos decir que la espiritualidad consiste en un trabajo energético interior. Porque es que la gente está confundiendo la espiritualidad con la religiosidad. Y la religión implica doctrinas, credos, sacerdotes, rituales. Mientras que la espiritualidad no tiene nada que ver con eso. De hecho, conozco mucha gente que es muy religiosa y poco espiritual. Y conozco gente muy espiritual que es poco religiosa, nunca le va un rito, pero hacen un manejo energético. Entonces eso lo tenemos que tener claro, porque hay gente que no lo tiene claro. Entonces cualquier ritual que aparece por ahí de turno, ellos se apuntan y se creen muy espirituales. Y hacen un movimiento afuera cuando realmente es un movimiento energético adentro. ¿Qué preguntas? Me vuelves a repetir lo que dijiste sobre la espiritualidad. Queda muy difícil volverlo a ver. No, decíamos de que la espiritualidad, podríamos decir que la espiritualidad consiste en un trabajo interior energético, ¿sí? Y lo demás era pues unas explicaciones que estaba dando en torno a eso. Es por eso que el ser humano tiene que pasar a través de los 7 chakras o 7 peldaños hacia lo divino. ¿Ven la importancia de conocer entonces el cuento de los chakras? Es importantísimo porque es nuestro camino obligatorio. Por eso en India esto era estudio obligatorio. Claro que no se lo daban a la persona apenas llegaba, pero era camino obligatorio. Pero normalmente estamos atascados en los primeros 3 chakras inferiores: Muladhara, Swadhisthana y Manipura. Estos 3. Uno aquí, otro aquí en la mitad bajito el ombligo y el otro de abajo. En la India no obligan a estudiar eso. En la India no hay nada. En India no hay nada. John, el profesor de yoga, se fue para India, pues es que a la raíz. Me decía apenas llegó, India es un país muerto. Usted va y como eso es como el arte marcial en China. El gobierno tiene una institución y algo para que el turista que llegue con la camarita y de chorcito, ¿sí? Entonces, le muestren ahí un templo y le muestren ahí en el templo un gurú que a lo mejor ni gurú es, sí, porque los verdaderos gurús deben de estar por allá bien escondidos, sí, y te venden un paquete de turista. Pero este compañero aquí, sacerdote, instructor de aquí, se fue a India, estuvo ahora en mayo, el Día de la Madre, abril y mayo, y me dice, no, me fui hasta el sur de la India, como 200 kilómetros, contrató una moto y se metió por allá y no encontró nada. Dice, allá eso está muerto, hay más espiritualidad aquí. Y ya nos lo habían dicho, ¿se acuerda que en los mayas nos dicen que todo eso se ha trasladado aquí? A Mixtitlán se trasladó lo que era el Himalaya. El Himalaya no, esa ciudad Chambala, sí. Entonces, ya en India no hay sino el bagazo. O sea, lo que hay es pura idolatría. Eso sí sigue, la idolatría. Pero ese conocimiento nació allá, floreció allá, pero ya pasó a fiesta. Le digo, hay más de ese conocimiento por acá. Y muchos de los maestros, hace años, a finales del siglo pasado, empezaron a venir o a mandar Maharishi y otros tantos, otros maestros vinieron o mandaron maestros, como que si supieran que eso iba a pasar. El verdadero ser humano, estaba diciendo que normalmente estamos atrancados, atascados en estos primeros 3, sí. Estos son los chakras que tienen que ver con el animal inferior. Recuerden, no hay nada de malo con el animal inferior. Es el cuerpo del dragón, de nuestro ser interior. Usted no puede eliminar ni deshacerse del animal interior. Porque es que me oyen hablar y como hablo de lo inferior a veces piensan que es que estoy diciendo que es malo. No. Mire que la tarea está ahí en el inconsciente colectivo de la gente. Casi todo el mundo quiere tener una mascotica. No hay nada de malo. De hecho, es el soporte de vida. Es el que soporta el dragón. El cuerpo del dragón es el animal. Sí. La cabeza del animal es el monstruo.
y tenemos que montarnos encima. Como lo hace Avatar, este muchacho en Avatar, los que vieron la película. Primero se monta en un animal chiquito, que no es fácil de dominar. Y a lo último se monta en ese gran monstruo que se gana todo el poder ahí. Entonces eso tiene pues su cuento. Estos primeros 3 chakras están relacionados con la comida, el dinero, el poder, la fama, las relaciones, la dominación y el sexo. ¿Qué mueve al mundo? ¿Qué nos mueve? Un ser iluminado, ¿qué lo mueve? Está por encima de eso. Come, claro. Y si le toca usar dinero, lo usa. Y hay cantidades de historias. Llega un discípulo que amaba mucho a su maestro y le lleva una perla. Le lleva 2 perlas. El maestro estaba meditando, abrió el ojo, lo vio. Y el maestro en un descuido, estaba meditando a la orilla del río. Se le fue al río. Una perla preciosa, costosísima. Y ese muchacho desesperado, el alumno, se tiró buscándola. Buscó, no la pudo encontrar. Sí. Cuando al rato le dice, maestro, ¿y usted vio por dónde cayó? Claro, cogió la otra y la tiró por allá. Sí. Y encuentran de Milarepa, uno Malpa, otro maestro, sí, que fue donde otro maestro muy trascendido y le decía, me tienes que dar un costalado de oro. Y le llevaba un costalado de oro. Se lo ganó sirviendo y todas las cosas. Sí. Entonces, ahí. Y él había dejado una bolsita de oro para él, porque él decía, yo tengo que comer y mis gastos. Y me dijo, como el maestro era maestro sabía, le dijo, todavía me tenés plática y devuelve. Entonces, bueno, se la entregó, el maestro le entregó el conocimiento. Y cuando le entregó el conocimiento, echó el oro, como era oro en polvo, lo echó a volar. O sea, eso muestra que los maestros están más allá de esos 3 chakras. Y le exigía, cualquiera decía, le exigía oro, y eso tiene su enseñanza. ¿Verdad? Que la enseñanza de un tiempo donde no se regalaba, donde tiene un precio muy costoso, y todo ese tipo de cosas. Estos 3, a ver, les quería decir es que cuando el hombre quiere trabajar en lo espiritual, tiene que trascender eso, y no es fácil. La supervivencia, el sexo, las relaciones, no es que la mayoría estamos enredados ahí, la fama. ¿Cuántos no se enredan en la fama, en el poder? Y hasta que no trascienda eso, y eso no es del animal, eso solo lo puede hacer por un acto de conciencia. Solo por un acto de conciencia. Bueno, yo no sé por qué a mí se... Tenemos centros energéticos en el cerebro, las neuronas. ¿Sí? Es la parte física del cuerpo humano, donde hay una serie de... transmite a través del sistema nervioso todo el movimiento que se está ejerciendo en el cuerpo humano. Es la parte física. Entonces, la parte, digamos que la parte sería la parte mental, la parte espiritual, los chakras, los centros energéticos, que se comunican a través de canales energéticos. Entonces, cuando una persona en estado mental, por ejemplo, no actúa, no tiene sus conocimientos, sus cabales, tiene problemas mentales, sería un bloqueo a través de se bloquean las neuronas, por ejemplo, dijéramos de que se pierden neuronas, como se habla. Entonces sería un bloqueo de los chakras. O sea, si hay un bloqueo de los chakras, entonces hay un bloqueo de las neuronas. No, a ver, hay varias cosas ahí que usted toca muy interesantes, pero está muy complejo el asunto. Las neuronas no son los chakras. No son. Las neuronas son las células constitutivas básicamente del cerebro y que hacen el enlace con el sistema nervioso. Ahora, cuando habla de una persona que tiene pues como su rayón o su problema, porque nosotros tenemos nuestro rayón pero no tenemos el problema, sí. Cuando eso pasa puede ser por varias razones, porque el cerebro de pronto no está adecuado,
Ya hay, mire, el cerebro se potencializa es por conexiones neuronales. Por eso el cerebro tiene que estar a toda hora creciendo. Cuando usted está en un proceso de aprendizaje, lo que está haciendo es conexiones neuronales. ¿Qué son las conexiones neuronales? Resulta que la célula del cerebro es como una ramificación, donde lo que vive haciendo es que esta se conecta con otra, ¿sí? Y eso se enlazan así. Y eso es lo que permite que el cerebro se vaya desarrollando. Pero eso sigue siendo fisiológico, eso sigue siendo. Y eso permite de pronto hacer unas conexiones a nivel del sistema nervioso. Pero a ver, cuando hay personas que tienen problemas ya de la cabeza, a veces porque se ha deteriorado el cerebro, ya sea por cuestión biológica que tenga o por cuestión hereditaria o por cuestiones de droga. Yo tuve un primo, o tengo un primo, que eso era un cerebro, pues, en época difícil de entrar a la universidad, entró a todas las universidades y eso era, ¿pero qué? Fumaba mucha marihuana y se gastó más de 40 años fumando marihuana, entonces eso deterioró el cerebro. Entonces ya el cerebro no alcanza, porque el cerebro es como decir el secretario o la secretaria que hace el enlace con la mente. Y hay otros problemas de las personas que son rayadas y que tienen su problema, pero ya el problema no está en el cerebro, sino que el problema está en la mente. Y recuerden que la mente no está aquí, ni está en el cerebro. La mente, ya hemos hablado, es una región del cosmos, realmente se corresponde a la quinta dimensión, ¿sí? Entonces, y la mente tiene 49 niveles según dice el maestro Samael, y se habla del poder de la mente subconsciente, que es la mente subconsciente la que puede hacer el enlace con la matriz divina, y la matriz divina corresponde a la quinta, a la sexta dimensión, ¿sí? ¿Me están entendiendo? Los enredé mucho. ¿Sí? Entonces, el cuento, pues, por lo que pero yo pienso que más que una inquietud que usted planteaba, era como un aporte. ¿Ibas a decir algo? No. Entonces, ¿algo más respecto a eso? No. Entonces la idea es esa, pues, o sea, pero entonces, por eso necesitamos. Por eso lo que más gente lleva al manicomio es el conocimiento espiritual. Primero, para el proceso espiritual usted necesita grandes procesos de energía, grandes combustibles. No es cuento, usted tiene aquí un cohete. Ve esos tarros grandes que tiene de hidrógeno líquido, es puro combustible. ¿Cuánto se gasta? Como 6 segundos para quemar eso. Eso tan rapidito. Y si no es para poder vencer la gravedad. Y la gravedad, la materialidad y la inconsciencia, y es todo eso. Asociándolo a eso para despegar hacia las alturas. Sí. Y me lo decía una prima que fue pensionada del pabellón mental del seguro, me preguntaba, Guillermo, me lo preguntaba a mí porque estoy por el camino espiritual, ¿por qué lo espiritual y lo religioso es lo que más gente lleva al manicomio? Es por eso mismo, porque es lo que más destornilla a la gente. Y le digo, yo estuve a punto de volverme loco, yo no me volví loco por ahí cuando tenía 20, 21, 22 años por 2 razones, o 3. Comía bien, dormía bien y hacía mucho deporte. Pero yo manejé unas cosas ahí que yo decía, esto me va a enloquecer. Sí, una persona que coma mal, duerma mal, sí, y no haga ejercicio, y fuera de eso le meta cositas a la cabeza, como marihuana y esas cosas, facilito se raya, porque es que esto mueve cosas muy elevadas en ese sentido. Ya llegamos en este tiempo no tanto, pero por la década de los 70 sí mucho. Bueno, vamos entonces a hacer una meditación de las runas, sí. Terminamos el tema de los chakras y continuamos con el tema de los oráculos. Vamos a hacer nuevamente, miremos aquí unos minutos. Mire cualquiera de las runas, enfoque la que más le llame la atención. Recuerda que estamos trabajando los diferentes métodos rúnicos que hay. El que más énfasis hacemos es hacerla con el cuerpo, ¿correcto? El que más énfasis hacemos. La idea es que la runa te hable. La idea es, mira la runa, mírelas todas y a ver cuál le llama la atención, cuál se siente atraída por ella.
Y ojalá no pensando, porque la mente pensante es la que pues enreda el asunto, nos atrapa. Después de que la vea puede cerrar los ojos y la sigue viendo mentalmente. Recuerden que los símbolos son entidades vivientes de otra dimensión. Cuando hacemos el enlace con él, podemos tener experiencias de mucho tipo. Y un símbolo tiene muchos niveles de interpretación. Él te puede hablar en muchos niveles. A uno le dice una cosa y a otro le puede decir otro según el estado de conciencia.